Amigos de Contraplano, bienvenidos otra vez a un nuevo programa. Ya saben, van a encontrar lo mejor del cine, que se los traemos, por supuesto, nosotros al living de su casa. Si quieren ya mismo empezar con nosotros este programa, los invito a ponerse cómodos y sí, acción, Contraplano. En el cine hay proyectos tan pero tan ambiciosos que a la hora de volcarlos se quedan a medio camino. A continuación vas a ver en Contraplano un informe que te preparamos con aquellas 5 grandes películas que nunca se terminaron de hacer. En el mundo del cine hay grandes, medianas y pequeñas obras, algunas magistrales, otras que fueron un verdadero fracaso. Pero ¿sabías que hay algunas grandes películas que jamás se filmaron? Proyectos que por algún motivo desaparecieron sin ver ningún tipo de luz. Hoy en Contraplano te contamos qué películas que jamás se filmaron nos hubiese gustado ver. Napoleón, de Stanley Kubrick. Luego de filmar 2001, Odisea del Espacio, Kubrick se embarcó en el proyecto de darle vida, de la mano del actor Jack Nicholson, a Napoleón Bonaparte. Se trataba de una película ambiciosa, que está considerada como la mayor película jamás realizada en la historia. ¿Qué pasó? El presupuesto tan elevado y el fracaso de la película Waterloo, de Sergei Bondarchuk, asustaron a los productores que decidieron darle marcha atrás al emperador de Francia. Dune, Alejandro Jodorowsky. Quizás es la más famosa de las películas que jamás se hicieron, gracias al documental de Frank Pavich sobre cómo hubiese sido la adaptación de la saga de Frank Herbert si en lugar de Lynch la hubiese dirigido Jodorowsky, como estaba previsto. Con una banda sonora de Pink Floyd incluida, y un reparto que tenía a Orson Welles, Mick Jagger y Salvador Dalí incluidos, el proyecto de Jodorowsky se volvió algo demasiado inmenso para ser real. Superman, de Tim Burton. Sumemos a Tim Burton con Nicolas Cage y tenemos un Superman. Sí, este proyecto fue real. Si bien a nosotros nos cuesta mucho imaginarnos a este actor en la piel del Hombre de Acero, los productores insistían que tras el éxito de la versión de Batman del director, Burton le tenía que dar vida a esta franquicia. Finalmente, las diferencias creativas entre el guionista y el productor y las exigencias salariales de Burton llevaron a Warner a cancelar el proyecto. Resident Evil, George A. Romero. Si hay algo que nos hubiese encantado ver, es cómo el padre de los zombies en el cine, George A. Romero, llevaba a la gran pantalla a la primera entrega de la adaptación de la saga de videojuegos Resident Evil. ¿Quién mejor para hablar de zombies que su mismísimo artífice? Que además fue quien grabó el spot para la segunda entrega del juego en 1998. El protagonista de esta película hubiese sido Leonardo DiCaprio, pero finalmente la productora escogió a Anderson como director y a Mila Jovovich como protagonista. De esto último no nos quejamos. Una de las películas sobre las que más se habló en el último tiempo en todo el mundo, sobre todo luego de haber ganado el Oscar a Mejor Película, fue La Forma del Agua, de Guillermo del Toro. Si bien su estreno ya sucedió hace algunos meses, creemos que vale la pena hacer alguna mención, porque si no puede suceder que se la descarte fácilmente, y es una pena, no porque sea una gran película, de hecho no lo es, pero sí porque de algún modo, sobre todo luego de haber ganado el premio Oscar, se convirtió en una de esas películas que hay que pensar inevitablemente. Cuenta la historia de una mujer que trabaja como personal de limpieza en un edificio militar de los Estados Unidos allá por los años 60, que se enamora. Primero se siente como fascinada y luego decididamente se enamora de un ser que el gobierno norteamericano secuestra, esa es la palabra más precisa, del Amazonas, ¿no? Este ser que es casi un monstruo, que tiene rasgos humanos, pero no se sabe muy bien del todo qué es, se parece a un anfibio también. Está en ese lugar, está siendo investigado, está siendo como estudiado y analizado, pero también está siendo torturado, digamos, hay que decirlo, digamos, este sujeto mutante suena como una metáfora de ese otro que el norteamericano detesta y al que los norteamericanos le tienen tanto miedo, ¿no? Estoy pensando en los seres en las personas de Medio Oriente, pero también en los seres extraplanetarios que funcionan como
como metáfora de ese otro, de ese extranjero en sus películas. Y entre ellos, decía, se genera un romance cuando la vida de este hombre anfibio corra peligro. Ella, junto a sus amigos, va a decidir secuestrarlo y llevárselo para que pueda sobrevivir y sea libre. No vamos a decir mucho más acerca de la trama, solo dos cosas acerca de las virtudes y los defectos de la película. Vale decir que no es una película que encastre, digamos, todas sus partes del mejor modo. Digamos, no nos olvidemos que está construyendo un mundo, es decir, no es una película realista, está construyendo un mundo, y para que ese mundo sea creíble para el espectador, digamos, cada una de las piezas de esa maquinaria tienen que estar bien encastradas. Eso no sucede en la película, se notan mucho los parches, digamos, se reconoce cierta cinefilia del director, de Guillermo del Toro, pero esa cinefilia no se traduce en decisiones formales en términos de imágenes y sonidos, es decir, en decisiones cinematográficas, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, sin embargo, teniendo en cuenta que lo que está de moda dentro del cine contemporáneo es el cinismo, de repente encontrarse con una película en donde la ternura es la fuerza que conecta a los cuerpos, vale decir que allí hay como un mérito, ¿no? Un mérito que, si bien es cierto, roza por momentos lo naif, no deja de ser un mérito. La película es La forma del agua, está dirigida por Guillermo del Toro, y no diría que es una de las grandes películas del año, de hecho no lo es, pero sí que es una película con la que vale la pena encontrarse. If I told you about her, what would I say? I wonder. El gobierno de la provincia de Córdoba avanza en el nuevo marco regulatorio eléctrico. A través del nuevo rebalanceo tarifario, la empresa provincial de energía de Córdoba reducirá un 35% el costo del transporte de la energía eléctrica en toda la provincia, lo que permitirá a las cooperativas abonar este servicio un 35% más barato. Esta reducción beneficiará a los usuarios de las cooperativas del interior, quienes obtendrán una disminución del 3 al 11% en sus facturas de energía. Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. Como sabemos, el amor, a veces, en el mejor de los casos, termina con una separación de buena manera y en el peor con una demanda por alimentos o una muerte. Sí, pero esas historias de amor tuvieron un principio y ahora te vamos a mostrar las que consideramos nosotros mejores escenas románticas del cine. Sí, te hemos hecho una selección de 5 momentos de 5 películas para que disfrutes y te vuelvas a enamorar, si es que puedes. Las películas nos transportan a todo tipo de emociones y el amor suele ser una de las favoritas del cine. En Contraplano nos gusta ver alguna película romántica de vez en cuando y acá te contamos cuáles son algunas de nuestras escenas preferidas. Casablanca, siempre tendremos París. Todos conocemos esta escena y quizás con un poco de memoria la podemos repetir junto a los personajes. Ya hacia el final de la película, Rick le dice a Ilsa que tendrán que separarse. Mientras nosotros sufrimos de dolor porque el amor no es correspondido, él le dice que siempre tendrán París. Camila, Ladislao, ¿estás ahí? Una escena romántica no tiene por qué tener besos ni abrazos. A veces, el amor es más trágico, y en esa misma tragedia es que se perpetúa el sentimiento. Camila y el sacerdote Ladislao tienen un amor prohibido, y a causa de ello, ambos son condenados a ser fusilados por sus pecados. Al momento de morir, ella le pregunta, Ladislao, ¿estás ahí? Y él responde, a tu lado, Camila. Este diálogo abre y cierra la escena, sellando para siempre el amor eterno que hay entre ambos. Call Me By Your Name, primer beso de Oliver y Elliot. Los tiempos cambian y el amor se acepta en todas sus formas. Así es que en un campo de flores,
Oliver y Elio descubren que en realidad todo lo que quieren es el uno al otro y sellan esta unión con un romántico primer beso. Up, la vida de Ellie y Carl. Esta escena es una de las más tristes del mundo de la animación. Es básicamente un recopilado de la vida de Ellie y Carl, personajes de la película, desde el momento en que se conocieron, cómo se enamoraron y cómo su amor fue creciendo hasta que finalmente Ellie muere y deja a Carl solo. El romance en esta escena es darle el crédito a los distintos aspectos de la vida cotidiana y la forma en que las parejas se acompañan en cada etapa, algo que pasa todos los días, pero que jamás nos detenemos a ver. La La Land, City of Stars. En 2016, este musical nos dejó con el corazón con agujeritos, pero antes nos dio miles de momentos románticos, algunos de los cuales además son cinematográficamente alucinantes. Sin embargo, nuestro favorito es tan simple como esto: dos personas cantando a dúo en un piano y hablando de amor. El ver a alguien a los ojos y que se iluminen los cielos, que ponga el mundo en marcha, una voz que diga estoy aquí y vas a estar bien. Resume perfecto el sentimiento. En esta ocasión, en Contraplano, no tenemos la posibilidad de conversar con un cineasta, sino con un programador, crítico, docente del cine, profesor de la Universidad di Calabria, programador del Festival dei Popoli en Florencia y autor del libro La pasión de lo real, que ojalá pronto se traduzca al castellano. Daniel Dottorini, gracias por estar acá con nosotros. Hola. El Festival dei Popoli, en el cual vos trabajás como programador, pone el foco en el documental contemporáneo, en las diferentes vertientes del documental contemporáneo, y tu libro también pone el foco dentro de esa dimensión del cine, ¿no? Quisiera saber por qué ese interés. Sí, justamente esto fue una de las razones principales para abordar el trabajo de la escritura del libro, y además el trabajo fue el resultado de un trabajo previo como programador desde el 2008 en el Festival dei Popoli en Florencia, a donde empecé a encontrar un mundo de imágenes que en este momento para mí son las imágenes más interesantes, más importantes del cine contemporáneo. Es un territorio de experimentación continua, a donde formas distintas y que tienen que ver con nuevas tecnologías de la imagen y también con nuevos formatos, con formas que se están desarrollando en este momento en el panorama audiovisual contemporáneo, se cruzan con formas narrativas tradicionales y también con géneros cinematográficos. Trabajar en el documental contemporáneo quiere decir, antes que nada, ponerse preguntas sobre la potencia del cine mismo y ponerse preguntas sobre un mundo muy vario y que no tiene una única línea, no tiene una única forma, y esa es también una de sus ventajas mayores para mí. Cuando hablas de post-cine, ¿pensás que esa idea tiene que ver con cierta apertura del cine a otras formas del audiovisual? Digo, estoy pensando en los videojuegos, en internet, en las series de televisión. Sí, también con un cambio cultural, yo diría, también en la crítica cinematográfica o en los estudios sobre el cine. En ese momento es como muy de moda hablar de las series televisivas, hablar de videojuegos, hablar de contaminaciones varias y olvidarse del film como forma que sigue siendo la forma principal
una forma que no dejó de hablar, no dejó de ser importante, y entonces es un poco como una elección política, una política cultural, una política de las imágenes, pensar el documental como forma de cine, no como género, no como subgénero, en un sentido, muchas veces podemos escuchar también en la crítica como una separación: acá está el cine, acá está el documental, como si el documental no fuera cine. Vos, cuando pensás el documental, haces esta distinción entre un cine observacional, es decir, un cine más pretendidamente neutro, digo, que apoya la cámara y deja que las cosas sucedan, y un cine que asume el carácter, digamos, de manipulación y artificial que tiene el cine, incluso dentro de el terreno del documental. Yo lo que te quería preguntar es si vos crees que esas dos formas que hoy tienen manifestaciones, digamos, dentro del cine contemporáneo, tienen las mismas posibilidades de seguir renovándose, de seguir abriéndose. Claro, hay formas que son, podemos decir, tradicionales, son las formas que surgieron en el marco del documental moderno, es decir, entre la fin de la década de los 50 y el principio de la década de los 60, cuando surgió el documental observativo, cuando surgió la toma directa del sonido, nuevas cámaras más livianas, entonces una forma de filmar más inmersiva, con el cine directo, con el free cinema, con los autores que aún hoy son considerados los maestros del cine documental: Frederick Wiseman, los hermanos Maysles, y Pennebaker y muchos otros. Esta tendencia sigue siendo muy presente en el documental contemporáneo, junta a otra tendencia que es una tendencia más experimental. Las dos tendencias son importantes porque la primera sigue siendo una forma gracias a la cual podemos tener una relación problemática con lo real, y la segunda hace la misma cosa pero buscando otros recursos, otras formas, otras imágenes. Esa capacidad que tiene el cine, yo diría, el cine con una mirada documental desarrollada, de tomar elementos de otras formas, entonces no crear como corrales, sino abrirse y hibridarse, para mí es un signo de vida. Cuando hablamos de esta vertiente del documental que implica un encuentro, o pretende un encuentro directo entre la cámara y lo real, es muy difícil no pensar, sobre todo teniendo en cuenta que vos sos italiano, en el neorrealismo italiano, ¿no? Que es uno de los momentos más importantes de la historia del cine, ¿no? Yo en algún momento te escuché decir que Rossellini es el gran cineasta italiano de todos los tiempos. Querría que nos cuentes por qué. Yo agregaría, así como puede ser arrogancia, no sé, yo creo que Rossellini es el gran cineasta del cine mundial. ¿Por qué? Porque, lo digo un poco provocatoriamente, pero para mí hay dos grandes orígenes del cine, que no son Lumière y Méliès, sino son la grande tradición de Hollywood, es decir, el cine como acción, como gesto que transforma la realidad, porque si hay un elemento común en la grande tradición cinematográfica que sigue existiendo hoy como hoy, es la idea que la acción de los personajes transforma el mundo. Son acciones y reacciones que arman una narración. Y después hay la gran herencia del cine neorrealista, y yo diría del cine Rossellini, sobre todo, a donde la acción desaparece. Y hay como un problema de relación entre un yo y un mundo. Y esta relación no es más armónica,
como en la estructura narrativa del cine tradicional, porque sí, hay problemas, hay aventuras, pero al final se llega a una reconstitución de un equilibrio. En el cine de Rossellini hay la descubierta de un real que nos excede, que es mucho más grande de nosotros y que no podemos entender totalmente. La película de Rossellini con Ingrid Bergman, por ejemplo, si yo pienso a Stromboli, en Stromboli hay como el horror del real, el real que provoca en el personaje una reacción de miedo y de horror, al mismo tiempo como de sublimidad, en un sentido como en la final hasta a la punta del volcán, o la misma cosa en Viaje en Italia de Rossellini. Es decir, hay un cine fundado en la acción que tiene la confianza de poder transformar y controlar el mundo, y hay un cine que se consigna al mundo. Esas son para mí las dos grandes líneas del cine. Entonces sería un juego divertido como dividir los autores del cine en una línea o en la otra línea, con todos los como ríos y fluyentes que se pueden formar o que pueden confluir en esas grandes líneas. Por las calles de nuestra ciudad caminamos junto a ciudadanos de países vecinos y otros lejanos. Unos y otros formamos parte de una comunidad que crece. Somos una amalgama de culturas y nacionalidades. La migración de las personas se produce por la búsqueda de mejores condiciones de vida. Por eso, el Consejo Deliberante, la Defensoría del Pueblo y la Universidad Nacional de Río Cuarto se unen para crear el Observatorio Permanente de Migrantes, un espacio para cooperar con la integración, fomentar el respeto a la diversidad, garantizar los derechos civiles, sociales y políticos y brindar asesoramiento a los migrantes en la ciudad de Río Cuarto y la región. Luchemos contra las violaciones de los derechos humanos a los migrantes y refugiados. Este invierno, que las infecciones respiratorias agudas no nos tomen por sorpresa. Es importante que las niñas, niños, embarazadas y personas mayores de nuestra provincia tengan al día todas las vacunas, cuidándolos del frío y evitando el contacto con personas que estén cursando una enfermedad. Además, recomendamos limpiar y ventilar el hogar todos los días, no fumar adentro de la vivienda, no utilizar estufas, braseros ni cocinas a leña dentro de las habitaciones, lavarse las manos con frecuencia y al estornudar taparse con un pañuelo o con el pliegue del codo. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. En el año 1994, el director Robert Zemeckis, a quien recordamos de la trilogía Volver al Futuro, dirige Forrest Gump, película que tuvo como protagonista a Tom Hanks. Dentro de su reparto también tenemos a Robin Wright, a quien tenemos presente actualmente por la serie House of Cards, también Sally Field y Gary Sinise. Forrest Gump cuenta la historia de un residente de Alabama, Forrest Gump, que sufre de una leve discapacidad mental, pero eso no es impedimento para que él viva su vida, y vaya qué vida vive él, ya que es parte, como testigo y a veces activa, de los hechos más importantes de la historia de los Estados Unidos. Es así que son muchísimas las referencias que podemos encontrar en la película. Al principio, por mencionar una,
el encuentro de Forrest Gump, del pequeño Forrest Gump con un joven Elvis Presley. Tenemos la guerra de Vietnam, los Panteras Negras, el encuentro con varios presidentes, entre ellos John Fitzgerald Kennedy y Lyndon Johnson, también está Richard Nixon. Bueno, las décadas en sí, los años 60, 70, 80. Esto es un cóctel así de historia norteamericana que podemos apreciar a lo largo de toda la película. Forrest Gump está metido en todos estos hechos, la verdad, más que por azar, que por una verdadera intención de él, ya que va viviendo su vida sin prejuicios y enfrentándose y sumergiéndose en lo que la vida le va deparando. Pero de todas formas sí, Forrest Gump tiene un motor y ese es Jenny, una amiguita que conoce desde sus primeros años en la escuela, de la que se enamora a medida que van creciendo y que es una gran historia de amor que llega hasta el final, digamos, de la película. Jenny ha sido abusada por su padre, tiene un pasado tormentoso que la persigue, una vida inestable y bueno, Forrest Gump es todo lo contrario, producto de esta discapacidad que él tiene, es un personaje muy metódico, extremadamente racional, que bueno, le cuesta encontrarse y coincidir con la apasionada e inestable Jenny. Por un lado, Forrest Gump fue un éxito de taquilla, tuvo una recaudación de $600 millones, un verdadero éxito considerando que su inversión inicial fue de $55 millones. Y por el otro lado, una aceptación general de la crítica que incluso le valió amplios premios de la Academia. Oscar Mejor Director, Oscar Mejor Película, Oscar Mejor Actor, Oscar Mejor Montaje de Sonido, de Efectos Especiales. Esto lo resaltamos porque en aquel tiempo, año 94, era toda una novedad o no estaba muy expandido el uso de las pantallas azules. Hubo que poner la figura de Hanks en distintos archivos de video, por ejemplo en la escena tan bien lograda que tiene conociendo al presidente Kennedy, en donde incluso tuvieron que manipular lo que decía la voz de Kennedy para adaptarla a la situación del guión. En ese aspecto sumamente destacable esta realización de CMX. Resulta difícil recomendar una película que todos deben haber visto, Forrest Gump, pero bueno, por ahí quizás las nuevas generaciones oblíguenlas a ver esta gran película del cine, donde, bueno, que además, más allá de ser una historia sumamente hermosa y tierna, también se aprende algo de historia, de la historia norteamericana. Silly mom. You're gonna have to figure that out for yourself. The world will never seem the same once you've seen it through the eyes of Forrest Gump. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Y bueno, se nos terminó el programa, hemos llegado al final de Contraplano. Pero te agradecemos que hayas estado ahí del otro lado, acompañándonos como lo haces siempre. Si querés seguir disfrutando de más Contraplano, de más cine, pásate por la página web, por el Facebook de Contraplano y allí vas a poder seguir viendo más de lo que te hemos preparado para vos. Chau amigo, nos vemos la semana que viene. Estoy recién medicado, estoy como... ¿Por qué las madres viven como en un estado de ansiedad permanente? Yo llego a mi casa y siempre, tuve que hacer la comida y tuve que ir de tu casa a la mía. Que esa misma fuerza se queda solo en eso. No tiene sentido. Madres del mundo, no metan ansiedad a sus hijos porque si no después salen como yo o como ellos. Eso va a servir para que más adelante el proyecto vaya generándose como una bola de nieve, como esto.
seguro que se llama Brian.